Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy, chicos, es, la vez pasada que dimos, antes que nada, Diana Martínez, ¿qué dimos la clase pasada? A ver, Francisco Rodas, Evelyn, ¿qué dimos la clase pasada? Abstracción, ¿puede ser, profe? Abstracción, la nueva abstracción formal. Bueno, o sea que una reinspiración o reinterpretación de las obras de los grandes racionalistas que tuvieron lugar entre los años 70, 80, 90 y minimalismo. Terminamos de constructivismo, los años 80, 90, minimalismo 90 y principio del siglo XXI. Vamos a volver otra vez hacia atrás y vamos a ubicarnos en la década de 1970. Todos estos estilos que estamos viendo se van desarrollando en forma paralela, en forma superpuesta. Como les dije, el posmodernismo pregona, ofrece un abanico de posibilidades estilísticas. Entre todas esas distintas líneas del posmodernismo vamos a entrar hoy en el contextualismo. Contextualismo, un término que va a definir, o va a defender, mejor dicho, uno de los grandes arquitectos italianos de los 60, 70, 80, Aldo Rossi. Contextualismo y tipología. Este concepto de tipología va a cobrar fuerza en el ámbito de la arquitectura. ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, entra en escena la figura de un gran teórico en los años 50, ya un teórico italiano de padres ingleses, Ernesto Nathan Roger, que va a proponer una revisión también de la teoría moderna para abrir camino a nuevas teorías en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, uno de los conceptos que Roger reintroduce en la cultura arquitectónica italiana, estos planteamientos en la arquitectura se va a dar en cuanto al contextualismo, tipología, específicamente va a salir de Italia. Uno de los conceptos que Roger reintroduce en la cultura arquitectónica italiana en los años 60 fueron algunos términos que fueron, tres términos que fue totalmente olvidado por el movimiento moderno. La tradición, la importancia de la tradición en la arquitectura, la importancia de la historia en la arquitectura y la arquitectura como un monumento. La arquitectura como un monumento en el sentido, lo que defendían los brutalistas, que tiene que tener monumento de monumental, presencia, pesadez, que debe marcar un momento en la historia. Características que no tuvieron en cuenta los racionalistas. Mantuvo una lucha feroz, Roger, contra todo formalismo. La arquitectura formalista es la arquitectura sustracción, adición, donde toda la arquitectura se traduce en composición de formas. Formalista es la arquitectura que vimos en la clase pasada de los 5 blancos de Nueva York, o de los deconstructivistas, que enfatizaban la forma sobre la función, la forma sobre la historia, la forma sobre la tradición. Para Roger, la nueva arquitectura debía fundar sus bases sobre la ética y el humanismo. La ética, una ética quiere decir una arquitectura que está pensada para una determinada sociedad, para un determinado hombre. Se debe humanizar la arquitectura nuevamente, no una arquitectura fría, pensada estrictamente desde el punto de vista estético formal. Afirma que el papel del intelectual se sitúa en el establecimiento de un puente, de un equilibrio entre la tradición como cúmulo del esfuerzo humano y la modernidad como ansia y necesidad de transformación y mejora colectiva. Bueno, estos arquitectos, Peter Eyman, se consideraban muy intelectuales, Richard Meyer, Haydn, muy intelectuales, totalmente falta de un toque humanista en sus obras, que no consideraron la tradición. Uno de sus conceptos que se convierte es esencial en de las preexistencias ambientales. Aquí habla un término preexistencias ambientales, el cual va ligado tanto a una visión más respetuosa con la ciudad tradicional como esta voluntad de relación con la realidad. Entonces, ¿qué defiende aquí Ernesto Nathan Roger y luego va a defender Aldo Rossi? El respeto a las preexistencias ambientales.
¿Qué significa esto? Si yo voy a diseñar algo, una obra nueva, en un contexto histórico europeo, tengo que respetar la arquitectura preexistente. No puedo trabajar a la manera de Gehry o a la manera de Libeskind en generar una arquitectura como objeto, una arquitectura icónica que opaque, que rivalice con ese contexto histórico. Entonces, esta teoría está pensada para el ámbito europeo, donde las ciudades tradicionales tienen una carga histórica muy importante en lo que implica el patrimonio. Y esa arquitectura nueva, entonces, tiene que respetar, armonizar con la arquitectura preexistente. Entonces, este es el caracú de la teoría que va a proponer este grupo de arquitectos. El respeto a la historia, el respeto al contexto urbano, la arquitectura preexistente, a la ciudad tradicional, no romper, no construir una torre, un edificio brutalista que contrasta con todo en ese casco histórico de esa ciudad. Contextualismo urbano. Se trata de una posición definida ya en los años 50, aquella que otorga un lugar preeminente al contexto urbano. Entonces, si yo voy a diseñar en una ciudad, primero tengo que ajustarme a las ordenanzas municipales. En Europa las ordenanzas municipales son muy estrictas y se respeta a rajatabla, no como aquí. Dentro de esas ordenanzas municipales, entonces, ya te va determinando las alturas, los retiros, los tipos de aberturas para estar en armonía con el contexto, el tipo de materiales que vas a utilizar. Entonces, la ordenanza ayuda para que se dé este contextualismo urbano y se armonice. En que se actúa y el marco general, cultural, general, dentro del cual se sitúa la nueva obra arquitectónica. Pero también vamos a ver aquí, nos están preguntando un neohistoricista a este grupo. Aquí hay mucha arquitectura clásica y voy a trabajar con arquitectura clásica. En esta manzana hay mucho de Art Deco o hay mucho de Art Nouveau y voy a trabajar con Art Nouveau. No implica eso. Tomar elementos para que armonicen, pero se tiene que notar que es una arquitectura nueva, diferente, actual, del punto de vista formal o tecnológico. Dice, el arte y la arquitectura de cada época se relaciona fuertemente con los modelos del pasado. Por eso está insistiendo en la importancia que tiene la historia de la arquitectura para el profesional. Que este modelo que estoy haciendo hoy tiene que tener alguna manera, una conexión con los modelos del pasado de esta ciudad. Vamos a ver cuál va a ser esta estrategia que va a utilizar algunos arquitectos para poner en práctica en su proyecto esta teoría. El arte y la arquitectura de cada época se relacionan fuertemente con modelos del pasado, interpretados directamente como presente. Lo que decía ya también en su momento Louis Kahn. Mirar el pasado, pero reinterpretarlo para un momento presente. Unos modelos que en su momento rozaron de la perfección y que siguen de cerca a nosotros. Modelos de estilo que en su momento fueron perfectos y que puede seguir aportando lo nuevo para hoy en día. A partir de los años 60, en el contexto europeo, se dio un gran despliegue de habilitaciones y transformaciones de edificios y conjuntos históricos. Gran cantidad de funciones altamente representativas se han instalado en viejos edificios. ¿Qué pasó, mejor dicho, con los cascos históricos de las grandes ciudades europeas? De repente, con la modernidad, después de los años 40, 50, todo ese casco antiguo, que lo llaman generalmente casco medieval, la gente que vivían ahí de cierto poder económico sale del casco histórico de la ciudad, donde ya están viviendo en forma hacinadas, calles angostas, falta de ventilación, mucho tráfico, mucho ruido. Entonces, ¿qué pasa? La gente con cierto poder económico emigra en nuevos barrios residenciales fuera de estas grandes ciudades. ¿Y qué trae como consecuencia al casco histórico de la ciudad eso? ¿Qué les parece, chicos? Si la gente con poder adquisitivo sale, ¿quiénes van a vivir ahí luego? En esos edificios antiguos patrimoniales. ¿Qué sector social?
A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el problema de los cascos antiguos? La gente con menor en adquisición económica, por así Correcto, lo decirlo, que o de pasa ahora clases en la más bajas. función de nuestro casco histórico. Gente de ya escasos recursos, las rentas bajan, edificios se van deteriorando, entonces las rentas son más baratas, se dedican a comercios o actividades ilegales, microtraficantes, sobre todo es muy peligroso en los cascos antiguos de muchas ciudades europeas. Entonces hay un deterioro del patrimonio arquitectónico. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento, que es la municipalidad en estos cascos históricos a partir de los 60? Va a ayudar a invertir, a recuperar antiguos edificios, como dice aquí, para nuevos usos, reciclar edificios. Para no perder ese patrimonio, depende, de repente el ayuntamiento le libera de impuestos o le ayuda para conservar parte de la fachada económicamente. Hay distintas estrategias que cada país fueron elaborando. Entonces, el respeto al contexto histórico. Entonces, edificios y conjuntos históricos, gran cantidad de funciones altamente representativas se han instalado en viejos edificios. De repente, lo que fue un palacio renacentista, hoy día pasa a ser una embajada o la sede de un banco o de una multinacional. Han cambiado las funciones. Profe, Sí. pero lo primero que hace en este caso el ayuntamiento o la institución municipal o la institución de gobierno de la ciudad, lo primero que hace en estos casos es cambiar la normativa, ¿verdad? Sí, correcto. Y apelar a lo que se llama el cambio de uso del suelo. Sí. Entonces ahí sí entran a tallar la alternativa de los diferentes cambios, la transformación del uso del suelo del centro histórico, ¿verdad? De ser Sí. un sitio donde predomina la actividad residencial, la habitación pasa a convertirse en un sitio, en un espacio de usos alternativos, principalmente de servicios y ocio. Servicios y ocio. Hotel, Y boutique. también la marginalidad, como dice usted, ¿verdad? Sí. Que ocupa y aparecen los conventillos, aparecen otro tipo de actividades. Que se convirtieron en conventillos. Nocturnas, Era ¿verdad? todo eso. ¿Qué es lo que pasó acá y pasa? Ahora que allá lleno de conventillos, ya son la calle Colón, Estrella, No, otra, más que conventillos eran, pero o Aedo, que sí. más que conventillos eran, pero como ya es una actividad medio pasada de moda. Así mismo. Bueno, muy bien, profe. Entonces, recuperar los centros históricos. Y aquí entra en escena Aldo Rossi, que se fue influenciado por las ideas de Ernesto Nathan Roger, va a publicar un libro, La arquitectura de la ciudad, en los años 60, donde va a enfatizar aquí el respeto a la arquitectura preexistente para insertar algo nuevo. Aldo Rossi, influido por las ideas de Roger en su libro La arquitectura de la ciudad, su pretensión es entender siempre la arquitectura en relación a la ciudad. Su gestión política, la memoria de la ciudad, las ordenanzas que les dije, el trazado, porque el trazado de la ciudad, el tipo de la trama de la ciudad, también va a ser un factor que va a incidir en la tipología de las plantas de la vivienda. Hay una relación directa entonces entre la tipología y el trazado, el tipo de trazado de las manzanas de la ciudad. Vamos después a conceptualizar el término tipología. Entonces, trazado y estructura de la propiedad urbana. Bueno, ¿qué ven ahí en la imagen de arriba? ¿Qué me dice las tres fotografías de arriba, chicos? ¿Qué pueden deducir de arriba con esas obras? Minerva Martínez.
que los edificios históricos fueron reutilizados para funciones. Muy bien, lo que estamos comentando ahora. Y una forma de preservar la memoria, preservar el patrimonio de la arquitectura. Siempre, como dice, por dentro hay más libertad para intervenir, mientras que por fuera la fachada es un patrimonio de la ciudad y hay que respetar. Perdón, profe. Al ver esas imágenes me dio una impresión neohistoricista, más o menos, o sea, haciendo revivir lo que ya se había quedado atrás, por así decirlo. Sí, pero para allá con nuevas funciones. Claro. Como dijo el compañero, dándole nuevas funciones. Nuevas funciones. Correcto. Bueno, entonces... Profe. ¿Sí? ¿Qué tal? Camila, parece que Chaparro dice que cambiaron los usos de los edificios, dice. Correcto. Refuncionalizaron todo. Así mismo. Y eso es el cambio de uso. El cambio de uso. Y por dentro se pueden tocar más cosas, ¿verdad, profesora Teresa? Se pueden tocar más paredes, hay más libertad de intervenir por dentro que por fuera. Usted que hizo este curso de patrimonio. Depende de la normativa, profesor. En algunos países la normativa es más elástica y en otros países la normativa es más estricta. Por ejemplo, por decir, en Venecia no creo yo que se puedan derrumbar paredes, ¿verdad? Como sería en el caso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen un concepto diferente de lo que es el patrimonio. Hay países que están alineados con una corriente de pensamiento respecto al patrimonio y hay otros países, generalmente en el caso de Estados Unidos, vamos a poner, en los cuales el patrimonio es otra cosa. ¿Verdad? Claro, lo europeo la importancia del patrimonio edificado pasa por otra cuestión, no pasa por conservar paredes, conservar aberturas, alturas, etcétera, etcétera, que sí pasan por otros sitios y normativas. Más quizás en Estados Unidos, más por lo que sí es necesario tener en claro que en el caso nuestro, por ejemplo, y en el de la gran mayoría de los países que están dentro del pensamiento italiano, vamos a decir así, de la escuela italiana, el conservar el patrimonio no pasa solamente por conservar la fachada. No es el caso no pasa por conservar la fachada y vaciar el edificio. Cosa que sí, por ejemplo, hay en España. O sea que los españoles son más abiertos que los italianos. No, lo que pasa es que así como tenemos las teorías de Ruskin, de Viollet-le-Duc y qué sé yo, cada uno opina de una forma diferente. Hoy por hoy también tenemos patrimonialistas que tienen sus teorías, ¿verdad? Entonces, de repente, hay ciertas regiones o lugares o países que hacen sus normativas basadas en esas corrientes, ¿verdad? En esas corrientes filosóficas respecto al patrimonio. Entonces, la normativa puede ser más elástica o ser más restringida. Varía entonces de país en país. Bueno, Rossi, le faltó la I aquí, demuestra cómo no existe una relación unívoca y lineal entre la forma y la función. No está más de acuerdo con la premisa la forma sigue la función, paradigma de la modernidad. Rossi dice que las formas no son directamente el resultado de las funciones, sino que van mucho más allá de las estrictas funciones. Siempre afirmó que los lugares son más fuertes que las personas, el escenario más que los acontecimientos. Esa posibilidad de permanencia es único que hace al paisaje o a las cosas construidas superiores a las personas, al paisaje o a las cosas construidas superior a las personas. La arquitectura trasciende, las personas mueren y desaparecen. Varias décadas de reutilización de edificios históricos para nuevos usos nos han demostrado ampliamente su teoría. ¿Qué significa esto? Las formas no son directamente el resultado de las funciones o varias décadas de reutilización de edificios históricos para nuevos usos nos han demostrado que ese palacio renacentista, que en su momento, en 1500, fue un palacio, en el siglo XVIII podría haber sido una sucursal bancaria,
en el siglo XIX una compañía de seguro, hoy día con el Palacio Farnese en la Embajada de Francia en París, en Roma. Entonces, la forma continúa, pero a través de los siglos, por esa forma han pasado distintas funciones. O sea que esa forma puede sufrir adaptaciones para resolver problemas funcionales de distintos programas arquitectónicos. Esa es la teoría que básicamente está defendiendo aquí Aldo Rossi. Profe, ¿Sí? él había criticado luego eso precisamente el funcionalismo, ¿verdad? O sea, yo recuerdo una frase de él diciendo, lo que pervive es o sea, no es la función, sino la forma. Lo que trasciende con el tiempo, y la forma es la carcasa, el edificio, que hace a la memoria de esa obra y que hace a la memoria de la ciudad misma. Bueno, y tomando algunos ejemplos, lo que estamos hablando de reciclajes, ampliaciones, tomé dos obras del siglo XXI que me pareció muy interesante, de una dupla, de un estudio de arquitectos españoles muy importante hoy en día, Mansilla Tuñón, el Archivo y la Biblioteca Regional de Madrid, en donde una antigua fábrica, cervecería, en el corazón de Madrid, se recicla el edificio, se amplía porque la fábrica no podía albergar la cantidad suficiente de superficie que requería para el archivo de Madrid y la biblioteca. Hay una parte nueva y una parte vieja, en donde se trata de ensamblar, reciclar y generar algo sumamente interesante en este proyecto. El proyecto arquitectónico ubicó la biblioteca en 4 de los elementos arquitectónicos de la antigua cervecería. La heladería, hay que tener en cuenta que antes las fábricas, lo que son de mi edad, la profesora María Teresa se va a recordar también, la profesora Luz, no, la profesora Luz es más joven, disculpe. La cervecería fabricaban los hielos que proporcionaba la ciudad. La cervecería paraguaya, podía apagar su micrófono, chicos, no sé, hay interferencia. Usted recuerda, profesora María Teresa, que la antigua cervecería paraguaya que estaba allá cerca del puerto, ahí se vendían los grandes bloques de hielo. Nos vendía todavía en bolsita como hoy en día hay en cualquier supermercado. La carrera para comprar la barra de hielo. Un acontecimiento importante, ese bloque de hielo gigante y meter en acerrín para que no se le derrita todo, ¿verdad, profesora? Sí, una barra de hielo era. Una barra gigante de hielo. Y se le protegía con cascarilla de arroz. De arroz o acerrín, me recuerdo. Tenía un sector de la heladería, la maltería, la malta para la elaboración de la cerveza, el depósito de la cebada y los grandes hilos. Y esas cáscaras eran. Sí. A estos 4 elementos añadió, como dice aquí, lo que vemos el edificio de vidrio en la parte posterior, un edificio de nueva planta destinada a trabajos técnicos y administrativos. La oficina de depósito legal ocupó el antiguo edificio de la administración de la fábrica, construido el edificio antiguo data en 1912 de la cervecería. Y en aquel entonces todo lo que era la arquitectura industrial se hacía en ladrillo rojo. Bueno, y aquí vemos cómo lo nuevo con lo viejo se va solapando, se va conectando, cómo quedó en el interior para recordar lo que es la memoria de una cervecería emblemática en el centro de Madrid. Todas las grandes maquinarias quedó ahí expuesto como elemento decorativo. Todo el muro en ladrillo macizo, entonces perfectamente reciclado para un nuevo uso, muy interesante. Entonces es una forma de conservar y vivenciar esa memoria, de esa memoria lo que significó ese edificio para gran parte del siglo XX. Profe, una consulta. Sí. Pero en este caso, el nuevo edificio no se adapta para nada a lo que sería el entorno ni el antiguo edificio como habías mencionado al comienzo. En este caso no, quizás porque el arquitecto, yo opino que trabajó más con un minimalismo de vidrio para que no opaque o no rivalice con el edificio en ladrillo rojo. Trabajó con un volumen neutro, diría yo. Pero no tomó ningún elemento, como vamos a ver otro arquitecto que va a tomar algún elemento de esta arquitectura para lograr entrar en cierta consonancia. En este caso no, señorita, como dijiste.
En nuestro país, por ejemplo, la normativa establece que las aproximaciones tienen que seguir o un lenguaje similar al que posee el edificio o adoptar el carácter neutro, ¿verdad? Tratando de recrear algún tipo de detalle que lo ligue, vamos a decir, visualmente con el entorno. Por ejemplo, no sé, si hay retiro, bueno, retiro, ¿verdad? O sea, si es línea municipal, respetar la línea municipal o las alturas. Sea ¿cómo se dice? Se establece un parámetro, ¿verdad? Equilibrado para no romper esa imagen urbana, la continuidad de la imagen urbana. Correcto. Que el edificio nuevo no aplaste al antiguo. Así mismo. No sé si alguien se llegó a enterar, la Universidad Católica hizo un proyecto para la Facultad de Humanidades. No sé si María Teresa los llegaron a ver, como compró el Colegio de la Providencia, la Universidad Católica. ¿Ubican el Colegio de la Providencia detrás de la catedral, chicos? Bueno, ese edificio, un edificio del siglo XIX italianizante, el que entró por dentro tiene grandes galerías con arcos de medio punto, muy al estilo del edificio de la Universidad Católica Central que está ahí al lado de la catedral. Y el nuevo edificio que planteó una arquitecta aquí en el centro, en el patio de la Providencia, un edificio, no recuerdo, unos 5 o 6 niveles, y le mete unos arcos de medio punto, muy a lo postmodernista, en el centro mismo, en el corazón del Colegio de la Providencia, y la crítica que recibió de todos lados, donde lo consideraban algo kitsch, algo de mal gusto. Y cierto, profe. ¿Y cierto? O sea, me adhiero al comentario porque al ser planteado de esa manera, ese tipo de detalles, o sea, ¿cómo se diría? Lejos de integrarse, choca. Hubiera optado por un lenguaje neutro. Un neutro simplemente. Así mismo. Bueno, otra obra de que vamos a volver a hablar más adelante, Rafael Moneo, uno de los grandes de la arquitectura contemporánea española, el Museo de Arte Romano en Cartagena. Un palacete. Cartagena es al sur de España, Cartagena, Mérida, eran dos ciudades de fundación romana, donde se siguen encontrando grandes restos arqueológicos de la época romana. Bueno, con la entrada situada frente al Palacio Consistorial, el museo se articula en dos edificios distintos unidos por un corredor subterráneo que da pie a incorporar el Palacio Pascual de Riquelme, un antiguo palacio que era esto, formará parte del museo, y un corredor arqueológico bajo la iglesia de Santa María la Vieja, convirtiendo el teatro en el último y más notable. Entonces, trata de ampliar con algo nuevo, algo neutro, pero conservando el estilo del palacete y por dentro unos restos arqueológicos que constituyen la muestra que pondrá. Otro arquitecto, más al norte de España, la zona de Galicia, Víctor López Cotero, arquitecto español, ha construido una serie de intervenciones en el patrimonio preindustrial de fábricas abandonadas en la periferia de Santiago de Compostela, la capital de Galicia, convirtiéndolo en conjunto de viviendas colectivas 2001-2009, con un cuidado equilibrio entre lo contemporáneo y la revalorización de lo existente. Entonces, todo lo que era antiguas fábricas, naves industriales, todo hecho en piedra, porque la arquitectura petra es muy tradicional en el norte de España. Entonces, él toma todos estos muros, los recicla para vivienda dentro de un lenguaje totalmente actual, moderno, logrando cosas sumamente interesantes y sobre todo rescatando el paisaje preindustrial de esta zona periférica aledaña a Santiago de Compostela. Bueno. Cuestiones tipológicas. La tipología. ¿Qué es una tipología? Tipología. ¿Habrán comentado este término en alguna clase de teoría, chicos? ¿Alguien se atreve a decirme qué es tipología? ¿Qué se entiende por tipología? A ver quién es audaz aquí en el grupo.
Quiero escucharlo un poquito. ¿Van a cocinar entonces? Sí, voy a cocinar todo lo que quiero. ¿Quería cocinar más? Profe, permiso. Sí. Tenemos algunos alumnos como Alexa, ¿verdad? Micrófono encendido. Otro compañero César que están con el micrófono abierto. Si pueden, por favor, apagarlo porque se escucha conversación en paralelo a la clase. Entonces, para poder escucharnos mejor es importante apagar el micrófono. Gracias. Bueno, y prendan si quieren abortar algo o preguntar algo. Bueno, tipología. ¿Qué es una tipología? Chicos. Un modelo. Un modelo. Un modelo. Un modelo, pues un modelo de planta, pues un modelo de fachada, pues un modelo estructura, un tipología. ¿Y qué pasa con este modelo? Vamos a ver enseguida, con ese modelo. Bueno. ¿Y por qué va a defender este concepto? Vamos a ver, Rosy. La ciudad como cosa humana por excelencia está constituida por su arquitectura y por todas aquellas obras que constituyen el modo real de transformación de la naturaleza. La arquitectura es lo que constituye, lo que hace a la ciudad. El tipo se va constituyendo según la necesidad. Según la necesidad, un tipo de planta para vivienda, un tipo de planta para un centro educativo, según la necesidad. Según la aspiración de belleza, único y sin embargo variadísimo en sociedades diferentes. Y unida a la forma y al modo de vida. También el modo de vida de la gente va a determinar el tipo de planta. Tiendo a creer que los tipos del edificio de vivienda no han cambiado desde la antigüedad a hoy, dice. Pero esto no significa sostener completamente que no haya cambiado. El modo concreto de vivir desde la antigüedad a hoy. Dice que no cambió, pero también cambió hasta hoy en día, no se puede decir. Hay cosas que se mantienen, hay cosas que se han innovado. Y que no siga habiéndose nuevos posibles. Entonces, ¿qué pasa con la tipología? Es un modelo que ha perdurado, ha trascendido la historia, un modelo de planta, que a través de la historia sufrió, pero algunos que otros cambios. Y si tomamos como ejemplo las tres imágenes de la derecha, ¿qué vemos en las tres imágenes de la derecha? ¿Y a qué tipología me remite esas tres imágenes de la derecha? Chicos. Tienen un patio interno. Tipología en torno a un patio. Vivienda mediterránea. Correcto. Tipología en torno a un patio. La imagen de arriba, ¿a qué época corresponde esa vivienda, les parece? Griega. Griega y luego toma romana. La del centro, ¿a qué época corresponde? Renacimiento. El cortile italiano, Renacimiento, y el de abajo es contemporáneo. Entonces, todas las habitaciones en torno a un patio hasta hoy día se da. Lo que cambió sobre las características de las habitaciones, o las dimensiones, o el diseño, o la materialidad. Pero se respetó ese patio, típico del Mediterráneo, como alguien dijo, las viviendas mediterráneas. O las viviendas en la colonia en Paraguay, en la época del siglo XIX, la misma cosa, en torno a un patio con el corredor, las casas del centro de Asunción, muchas de ellas. Bueno, entonces tiendo a creer que los tipos del edificio de vivienda no han cambiado. Dijimos, la casa con corredor interior es un esquema antiguo y presente en todas las casas urbanas que queramos analizar hasta hoy en día. Un pasillo que da acceso a las habitaciones es un esquema necesario, pero son tantas y tales las variedades entre cada casa de cada época que realizan ese tipo que presenta. Entonces, va cambiando, pero hay un modelo, un tipo, una idea generatriz que ha prevalecido de siglos a siglos, a pesar de los cambios que se han dado. Ese es un tipo. Entonces, ¿y por qué es importante utilizar un tipo? ¿Qué defendía en su teoría Aldo Rossi? El respeto, el contexto y la historia, dijimos. Entonces, si quiero dar continuidad con la historia en mi arquitectura contemporánea,
voy a utilizar un tipo de planta o de fachada en donde voy a ir entonces de lo antiguo a lo moderno a lo actual. Y no va a haber ese corte en ese hilo conductor en la evolución de la vivienda. Esto hasta hoy día se respeta mucho en Europa, más que nada. La teoría de la permanencia de los monumentos. La teoría de la... esto todo habla en su libro de... ¿Cómo se llama el libro que editó, dijimos, Aldo Rossi? Una consulta. ¿Por qué sale tan chica la diapositiva? A mí me sale muy chica la diapositiva, apenas se puede observar. ¿Y a vos, Luz? Yo veo bien, profe. Un tercio de la pantalla nomás yo veo. Algo tocaste en tu máquina, profesora, abarca toda la pantalla. Se abrió solo. No sé. Yo no toqué nada. Yo hice el enlace y ya entró enseguida en la reunión. Yo no toqué nada. Chat, o sea, Yo si veo la bien. pantalla de mensaje está activado, se va a Se ve achicar bien. tu diapositiva. No, Sí, yo lleva no tu- puedo leer diapositiva, así que de lo que dice nomás estoy escuchando y Profe, hay una barra vertical que está al No borde de donde están las... ¿cómo se dice? View option. Los contactos. Cuando pones tu cursor sobre esa barra vertical te aparece una flechita de costado a costado y se tiene que apretar y mover. No, Porque lo que tienes que pasa es que a achicar- mí me sale en horizontal esa barra que vos me decís. Después tengo el chat, después tengo share screen, record, reaction, No, después tengo Profe, ese de View Option. después tengo la galería para verles a todos o a ninguno y después Ahí tengo está. la... Al costado de esa galería, Voy a achicar la pantalla, voy a achicar más mi pantalla. Híjole, Sí. ahí no veo nada. Ahí ya me sale un sexto. Bueno, no al me importa, costado yo donde le voy a están escuchar todos los nomás al contactos hay que profesor. achicar, profe. Le voy a escuchar nomás al profe porque no sé por qué. Teresa, es la parte donde están las imágenes de los alumnos o del profesor, es donde hay una barra arriba y ahí tenés que tocar. No importa, Luz. Ujú. Bueno, ¿cómo se llamaba el libro? Les dije que vimos recién. La arquitectura de la ciudad. Es un buen libro que en las clases de teoría se tendría que leer y comentar un poquito. Bueno, entonces, la teoría de la permanencia está en parte relacionado con la hipótesis de la ciudad como manufactura. Las persistencias se advierten a través de los monumentos. Los signos físicos del pasado, los monumentos, signos físicos del pasado que le da identidad a la ciudad, pero también a través de la persistencia, los trazados, el plano la ciudad, las tipologías de las viviendas, de la arquitectura, eso genera la imagen de la ciudad. La permanencia más significativa está dada por las calles y por el plano. Ahí arriba vemos esa imagen, Luz, que vos conociste, ¿qué piazza es? La Navona, profe. Piazza Navona, la fuente de los 4 ríos de Bernini. Entonces le da la imagen característica a la Italia, que hay que conservar ese monumento. Los hechos urbanos son una parte insuprimible de la ciudad porque constituye la ciudad. Estos son hechos urbanos, la arquitectura, los monumentos, la traza, la calle. Me inclino a creer que los hechos urbanos persistentes se identifican con los monumentos y que los monumentos son persistentes en la ciudad y efectivamente persisten aún físicamente. Un hecho urbano determinado por la función solamente no es disfrutable fuera de la explicación de aquella función. En realidad nosotros continuamos disfrutando de los elementos cuya función ya se ha perdido. Esto hace relación nuevamente al reciclaje, nuevas funciones. Desde hace tiempo, el valor de estos hechos reside entonces únicamente en su forma, lo que valoramos. Ya se da nueva función. A ver quién conoce la imagen de abajo en Buenos Aires. ¿Qué es la imagen de abajo? El Un lugar Ateneo emblemático en Colón. Buenos Aires. El Ateneo Gran Espléndid. Puede ser. ¿Qué es el Ateneo Gran Espléndid, señorita? Muy bien.
Actualmente es una de las librerías más importantes de Buenos Aires, pero antes fue un teatro muy importante. Eran los teatros emblemáticos. Antes en Buenos Aires había teatro casi cada cuadra. Llega luego con el boom en los años 60 la televisión, el cine. Eso hace que muchos teatros tengan que cerrarse. Entonces este hermoso teatro se recicla como una de las librerías emblemáticas, icónicas de Buenos Aires. Entonces uno va a ver el Ateneo, lo que era el teatro en aquel entonces, pero con una función totalmente diferente. Entonces no perdió la memoria de ese edificio que representa la historia de Buenos Aires. Y sigue desarrollando un uso cultural. Un uso cultural. Bueno, la memoria de la ciudad, continuamos. La ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos. Bueno, todas estas ideas, repito, nacen en el contexto europeo porque tiene una carga histórica muy fuerte en las ciudades europeas, cosa que no se va a dar en América. De los pueblos, y como la memoria está ligada a hechos y a lugares, la ciudad es el locus de la memoria, el sitio colectivo de la memoria. Se señala el locus entendiendo con ello aquella relación singular y sin embargo universal que existe entre cierta situación local, geográfica y las construcciones que están en aquel lugar. Ocupándonos de la arquitectura de la ciudad, nos hemos esforzado por referirnos al locus, al lugar, al sitio, como el principio característico de los hechos urbanos, y el locus, la arquitectura, las permanencias y la historia nos han servido para intentar aclarar la complejidad de los hechos urbanos. Viollet-le-Duc, que descubre que en la arquitectura la casa es lo que mejor caracteriza las costumbres, los usos, los gustos de una población. Su estructura como sus características distributivas no se modifican más que a través de mucho tiempo. Aquí vemos arriba una casa del norte de Europa, una casa medieval, donde me definía cómo era el sistema de vida en aquel entonces. La planta baja generalmente estaba la tienda con el taller de los artesanos, en las partes superiores las viviendas, vivían todos juntos, la familia con los artesanos, los aprendices con el maestro. Entonces ya me remite a un estilo de vida, me remite a una característica de la arquitectura. Aquí la imagen del centro me remite a las ciudades brasileras, en este caso específicamente una de las joyas de la arquitectura colonial brasileña, la ciudad de Ouro Preto, con las calles empinadas, la arquitectura curva, las tipologías fachadas curvas, que es producto de las calles de los callejones curvilíneos que ascienden y descienden en medio de una serranía. La de abajo, una ciudad Toledo, ubicada a una altura al sur de Madrid, entonces, que define toda una imagen urbana, esa geografía en la cual se inserta. Todo este nuevo pensamiento derivó otro gran teórico, otro de los grandes teóricos después de Aldo Rossi, italiano, Giulio Carlo Argan, que hace ya un estudio para una publicación de aquel entonces sobre la tipología de la arquitectura. Entonces, uno de los pocos libros que aborda la evolución tipológica de distintos programas arquitectónicos en su libro. Vivienda, ya sea iglesia, bancos, lo que estamos en cierta manera nosotros encarando en nuestro trabajo de investigación. Un tipo se define como un consenso formal de origen histórico, se originó en épocas pasadas, que a pesar de todas las variaciones, dice, sufridas a lo largo de la historia, algunos cambios, ajustes, siempre tendrá esencialmente el mismo aspecto, aunque su obra cambie. El mismo aspecto, el caso de la vivienda en torno a un patio. ¿Recuerdan ustedes la tipología de vivienda chorizo, chicos? Otra tipología característica ya en el contexto del río Platense. ¿Qué característica tenía esta tipología de vivienda chorizo? ¿Y por qué se generó esa vivienda? ¿Alguna idea? ¿Qué es una tipología de vivienda chorizo? A ver, ¿alguien sabrá? Por los terrenos, profes, eran muy angostos y largos. La tipología no consistía en que la circulación se encontraba de forma lateral. Correcto. Pero ese obedecía lo que dijo el compañero, al terreno. Bueno, ¿dónde surgió esto?
en la zona de La Boca. ¿Y qué era La Boca en Buenos Aires? ¿Qué se encontraba en La Boca en Buenos Aires? ¿Conocen La Boca en Buenos Aires? El puerto. El antiguo puerto. Y ahí llegaban a finales del siglo XIX, principio del XX, gran cantidad de migrantes españoles, italianos, y que hacían muchos que tenían sus terrenos en Las Bocas. Dividían en dos, loteaban para vender a los inmigrantes, y ahí quedaban los terrenos, el terreno Poipucú, un terreno que podría, que si tenía 12 por 25 pasó a tener 6 por 25. Entonces, para ese modelo, ese tipo de loteamiento se tuvo que generar una tipología en que la vivienda, una pieza, otra pieza, otra pieza, y al final estaba la cocina con el bañito y perimetralmente estaba sí, a uno de los costados estaba la galería. Entonces, a modo de comentario nomás, refiriéndonos a nuestro caso Asunción, hay muchas casas que se desarrollaron en terrenos de mayor superficie a la que conocemos ocupada por las casas chorizos, y se desarrollaron con un partido en U, apoyada sobre los dos laterales y con el acceso y la fachada tapa al frente, ¿verdad? A lo que voy, a un caso concreto que voy es el hotel Asunción Roga. ¿Puede ser? Palmaroga. Esa casa, por ejemplo, en sus orígenes, allá por el finales del siglo XIX, principios del XX, era una casa con tipología en U. Por una razón XX, esa casa se queda partida en dos. Y quedan dos casas chorizos, ¿verdad? Pero como eso iba a demeritar el prestigio que tenía la vivienda originalmente, ¿qué hacen? Las dos casas unifican con una sola fachada, que es lo que hoy es Palmaroga. Esas realmente eran dos casas. Y se parte por el medio, pero con un artificio, con un truco arquitectónico, hacen una fachada tapa, ¿verdad? Que no se corresponde con la idea original de la casa. O sea, con lo que fue la fachada, el loteamiento, que no se condice con el loteamiento. Después, otra vez, sufrió otra evolución, ¿verdad? El plano arquitectónico, la historia de la arquitectura de la casa, y esas paredes vuelven a desaparecer. Y ahí aparece una casa con los 4 lados ocupados, ¿verdad? Y ahí entonces aparece el patio central, ese que tenemos hoy. El cortile que hicieron ahí. El cortile. Esa ya es una tercera o cuarta etapa de la casa. Pero lo simpático del caso es de que es una sola fachada para dos casas en su origen. Pues es una fachada tan grande, tan majestuosa, tan decorada y qué sé yo. Correcto. Profe. Sí. Yo había leído que hay dos causas por las cuales surge la vivienda chorizo. Por un lado, realmente es la división en dos de lo que fue un palacio renacentista, o sea, la tipología de palacio con cortiles. Y lo otro es la especulación inmobiliaria que vino con el tiempo, que el loteamiento se hizo de menor espacio, vamos a decir, menos anchos los lotes, que motivó, ¿verdad?, la aparición de la seguidilla de habitaciones unidas por una circulación que era una galería, que es el caso de la casa, por ejemplo, Fotografía Frata, que está allá en el centro, ¿verdad? Tipología Art Nouveau. Esa es una casa de chorizo. Sí. Correcto. Toda la mayor parte, muchas casas, sobre todo las fachadas italianizantes, como esa Art Nouveau y algunos Art Deco, son tipología chorizo en Asunción, un alto porcentaje. Después, como dijo la profesora, también vivienda en L o en U, que abraza el patio interior.
Bueno, en el mundo anglosajón, la idea también llega a la idea de tipo, se propaga de Italia, tipología, fue muy utilizada por un gran historiador inglés, Alan Colquhoun, en un libro, Tipología y Métodos de Diseño. Señaló que a la hora de diseñar, el arquitecto necesariamente tomaba decisiones formales basadas en tipos preexistentes. Entonces, ¿qué tipos preexistentes se dan en la construcción de esta zona, de este barrio, de esta ciudad, para dar continuidad con la historia? Cada tipología arquitectónica debe entenderse en función a la morfología urbana, esto estamos insistiendo, a los loteamientos, a las características de la calle, el sistema de amanzanamiento. La tipología es una consecuencia de la morfología urbana, con la voluntad de señalar que aquello que está más cerca de la esencia de la arquitectura es la forma y la estructuración del espacio. Entonces, la forma y la estructuración del espacio en la arquitectura hace producto de la morfología urbana, partiendo de la confianza en la capacidad de permanencia de la forma. Se trata de un arquetipo, un principio inmutable. Entonces, el tipo es un arquetipo es un modelo a seguir, un principio lógico inmutable, que no cambia, inmutable que no cambia esa tipología, pero si cambia, dijimos, los cambios son mínimos. Siempre siguen vigente la esencia que hace la tipología de chorizo, una habitación tras otro, o la tipología en torno a un patio, el patio. La idea de Carlo Argani, el italiano, influyó notablemente sobre Rossi, afirmando que el tipo arquitectónico, pues, conserva su forma general, pero está abierta a nuevos usos. Esta tipología en torno a un patio se puede ya adaptar para distintos programas arquitectónicos. Es un hecho destacable que la arquitectura de las últimas décadas se ha distinguido por su capacidad de reconvertir las viejas arquitecturas para nuevos usos. Esto se dio en gran manera en la segunda mitad del siglo XX en Europa, en los cascos antiguos que le dije. Antigua arquitectura se reconvierte a nuevos usos, estaciones convertidas en museos, palacios rehabilitados para sedes administrativas. Bueno, estaciones, por ejemplo, la estación Orsay de París, una estación importante ubicada a orillas del Sena, en los años 80, 1980, una arquitecta italiana convirtió en el famoso Museo de los Impresionistas, por decirlo. O mismo en Sudamérica, varias estaciones como la estación de Montevideo, la estación de ferrocarril en Santiago de Chile, que hoy día es el Centro Cultural Mapocho, entonces se reconvierten para nuevos usos. El caso más contundente de la toma de conciencia del pasado encontramos en Giorgio Gorasi, otro gran arquitecto del siglo pasado italiano, con su ensayo Arquitectura Lengua Muerta. En 1988 explica cómo interpreta cada uno de sus proyectos como reconstrucción de fragmentos, formas y tipos vinculados al pasado que el proyecto quiere manifestar de nuevo. Con ello, el proyecto arquitectónico se convierte en la recomposición y repetición de cosas ya dichas y experimentadas. Entonces, arquitectura lengua muerta es lo que con esto defiende la idea que encontramos un resto arqueológico que él propone recuperar, que siga funcionando con la función con la cual se diseñó en un principio, que no sea un simple resto arqueológico para ir valorar la arquitectura de un tiempo pasado. Entonces, y esto es lo que hace con este anfiteatro romano al sur de España, una ciudad, se me fue el nombre. Entonces tomó ese anfiteatro y ¿qué hace? Reconstruyó totalmente. Bueno, entonces, y sigue funcionando como un centro cultural, actividades culturales, supongo. Bueno, pero sí queda bien claro en la intervención, en el acabado, ¿qué queda bien claro? Profesora María Teresa, a usted no está viendo la imagen, dice. ¿Qué debe quedar claro aquí en esta intervención, chicos? La parte original, antigua, de la nueva intervención. Se agrega de lo que fue, lo que correspondió a la época. Tiene que haber siempre esa lectura, no se tiene que solapar
las dos intervenciones, o sea, no se tiene que tratar de mimetizar, Claro, porque entonces ahí caemos en lo que se conoce como el falso histórico, así mismo. ¿verdad? Entonces, Que nunca va a ser igual porque yo por lo menos soy partidaria de que hasta los revoques hay que respetar, ¿verdad? Cuando se trabaja en materia de restauración de patrimonio, porque la tecnología también es patrimonial. Y el revoque de hoy no es el revoque de ayer. Y al hacer esos falsos históricos se nota y queda como una torta. así mismo. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar a analizar algunas obras de Aldo Rossi. En la propuesta que Rossi y Grassi presentan para un concurso, un barrio en Monza, una localidad al norte de Italia, el 66, para un conjunto de viviendas van a tomar la tipología de casa en torno al patio central. Pero ya será viviendas en altura en torno a un patio central, no viviendas unifamiliares. Para ello se adopta una morfología reticular cerrada al exterior, claramente legible como ley geométrica que podría crecer hasta el infinito en altura. La tipología básica es la casa en torno a un patio, siguiendo una explícita citación histórica, haciendo referencia a la arquitectura rural y a las casas urbanas de la Lombardía. La Lombardía es la región norteña de Italia. Esto permite definir que la manera de claustro asuma una doble vocación pública y privada. Pública porque es para todos los que viven en ese condominio y privada porque es privado solamente de ellos, constituyendo una pausa, como un patio, un oasis, una isla de silencio y reposo que evoca las casas de otra época con su patio, un ámbito de transición entre la ciudad y la casa. Bueno, de repente, entonces, aquí en esta planta vemos cómo va generando los patios interiores para Aldo Rossi, estas viviendas. Bueno. Otra obra, aquí en los años 80, primero en los años 70, sus primeras obras, 60, 70, se lo tilda algunos historiadores como neorracionalismo, por el lenguaje bastante puro y limpio. Pero siempre teniendo en cuenta elementos de la arquitectura del norte. La Villa Gallaratese, un conjunto de viviendas para clase media, media-baja obrera. Tipología arquitectónica clave, el edificio lineal. Este edificio lineal toma de los edificios lineales del centro de Turín, que es la capital de la Lombardía, que no conozco la ciudad, pero fotografía que he visto, todos los edificios, edificios bajos de 3, 4 niveles de departamento del siglo XVIII y XIX, tienen la característica de tener la famosa recoba o galería hacia la calle. Es tradicional, entonces él toma esta recoba y galería lineal de los edificios de Turín, pero ya con un lenguaje más racionalista en los años 60. Con eso entonces ahí da una continuidad con la tradición. La idea del techo, de la calle techada, del espacio de transición, la idea de una zona de encuentro. Entonces, y sobre todo en Europa es característico este lugar de transición, sobre todo en edificios que están ubicados enfrente a grandes plazas. Por eso no me extraña que nuestra estación de ferrocarril tenga esa galería. De repente Gutiérrez dice, evoca la galería de las casas de la arquitectura colonial paraguaya. Pero no es tan así. Si todo edificio importante ubicado frente a plaza, o como en Europa es característico ese corredor como espacio de transición, como calle cubierta. Bueno, entonces aquí vemos un edificio lineal, abajo la calle cubierta que evoca eso y los departamentos en la planta alta. Bueno. Ya pasando un poquito, siguiente década de los 80, siguiendo con Aldo Rossi, Casa Aurora en Turín. Esta Casa Aurora, se llama Casa Aurora, pero es un edificio de oficinas realmente. Bueno. A grandes rasgos, este edificio. Bueno, primero, ¿qué conserva del entorno de este diseño, el edificio de esto? Con la arquitectura preexistente. La altura.
La altura. Abajo, ¿qué conserva de Turín? ¿Qué conserva? ¿Qué serían esto que estoy señalando? Las galerías. La galería. En otras zonas también es característico en los edificios del norte de Europa, Milán, Turín, los techos muy empinados, tipo mansardas francesas, con las ventanitas que se abren en el techo, que es la buhardilla, influencia francesa. Eso toma, pero con un lenguaje ya más abstraído, más simplificado. El ladrillo también dice que es un material muy tradicional del norte de Italia. La importancia que le dan a las columnas históricas como elemento para jerarquizar el acceso del edificio. Retoma las ventanas tradicionales, también las ventanas cuadraditas, ya deja de ser las ventanas corridas del movimiento moderno. Entonces, pero se nota que es algo nuevo, algo innovador lo que me está presentando en esta arquitectura, que no está contrastando, está armonizando con el contexto urbano, pero se nota que es algo nuevo. No es una copia fiel de un edificio historicista, pues no tiene ninguna moldura. Se trata de un edificio en esquina con una manifiesta voluntad de integrar su forma tipológica dentro de la morfología, y tiene también el patio interior aquí esto. El patio interior con la morfología urbana, con su solución volumétrica, hacía referencia a la arquitectura monumental, pesada, residencial de Turín. El cuerpo noble, la base, las cubiertas a dos aguas, las mansardas, la esquina con torreones clásicos. Aquí vemos la galería, material, aquí utilizó unos perfiles de acero como columna, el ladrillo, locales comerciales en planta baja. Bueno, este otro conjunto residencial que hace viviendas Friedrichstraße, Berlín. También en Berlín era característica las manzanas, y había un corazón de manzana que era el patio interior y perimetralmente todas las viviendas. Toma esa idea de las tipologías tradicionales de las viviendas de Berlín. Toma de repente la idea de las mansardas, del techo inclinado, pero solamente lo ubica sobre la circulación vertical. Bueno. Otro arquitecto que maneja o se circunscribe dentro de esta línea contextualista es Aldo Rossi, que ya estuvimos viendo también algo de Aldo Rossi la vez pasada en el minimalismo, por las formas puras, simples que maneja. Pero siempre estas sus formas puras y simples que maneja tiene una relación directa con el contexto en donde se ubica su arquitectura. Tiene en cuenta la historia del lugar. No es simplemente una forma pura que se impone en el lugar. El portugués Álvaro Siza, siguiendo otro camino personal, se sitúa en esta vía en la que la inspiración en los elementos concretos del lugar se convierte en el punto de partida, o sea, la arquitectura persistente del lugar, los materiales del lugar. Para iniciar cada proyecto, Siza necesita un intenso diálogo con el lugar y con el usuario, conocer a su gente, sus gustos, sus costumbres, su hábito, su arquitectura. A partir de ahí, utilizando una arquitectura a la vez organicista y racionalista desde el punto de vista formal, organicista desde el punto de vista que dialoga con el lugar y con el usuario. Con una gran capacidad de adaptación se va resolviendo cada proyecto que tiene una solución diferente. Su arquitectura se basa siempre en una emotiva y realista reinterpretación de las formas y detalles de la arquitectura tradicional, respetando la evolución también de la arquitectura moderna. Este es Canaveses me parece que se llama, una localidad interior de Portugal donde hace una iglesia. Lógicamente, quizás se toman las iglesias tradicionales de ese lugar, de la campiña portuguesa, la arquitectura blanca pura, solamente racionaliza él, con un techo plano en la fachada, evoca la división tripartita en la fachada. Esta división tripartita en las iglesias tradicionales que estaban dadas por las dos torres del campanario, la campana está aquí adentro, y la parte central que sería el acceso.
De repente usa un zócalo con la piedra del lugar para sintonizar con el contexto del lugar, con estas piedras que aquí utilizaban en los remates, estas piedras, un tipo de piedra calcárea en esta iglesia de antaño. Entonces, lo viejo y lo nuevo se ven en estas propuestas. Otro proyecto a gran escala, un barrio Malagueira del Ébora hacia el sur de Portugal, del 77, paradigmático de la ciudad por una arquitectura que se genera en contacto con la realidad, la tradición de la arquitectura popular, porque aquí vamos a ver que va a tomar toda esa arquitectura blanca, mediterránea, esa arquitectura cúbica del Mediterráneo, como referente para hilar entonces o conectar la tradición, el pasado, la historia con lo nuevo. La tradición de la arquitectura popular y mediante su tipología de casa-patio. La casa-patio es tradicional también en toda la zona del Mediterráneo. Y su estructura urbana se va desarrollando para adaptarse a las variaciones del tiempo, el lugar, la economía y los usuarios. Retoma las calles más angostas. ¿Por qué la calle angosta? ¿Qué encontraron estas calles angostas del sur de Andalucía, Sevilla, Córdoba, Granada, Grecia? Porque hay que tener en cuenta, y justo vi ahora que Europa está pasando otra vez con un calor intenso, 40, 45 grados, y la zona del Mediterráneo es muy calurosa. Entonces, dice, de repente, realizando calles más angostas, esto permite que arroja sombra, un volumen sobre otro, y no se calienta tanto los edificios, genera un microclima más con los espacios interiores, entonces, y permite generar una arquitectura más agradable. Bueno, aquí vemos entonces las calles angostas, los patios interiores, y esto que vemos aquí son los famosos pueblos mediterráneos que vemos desde el sur de España hasta el sur de Grecia. Entonces, esto es la arquitectura popular vernacular que también sirvió como referencia para generar todo este barrio. El señor Álvaro Siza. Bueno, otro proyecto que lo realiza un conjunto de viviendas, pero también ya en Berlín, la vivienda. En la esquina de un barrio, Kreuzberg, Berlín 80-84. Bueno, este es el bloque de vivienda que él diseña. ¿Qué tomó de la arquitectura preexistente? Chicos? La altura y las gradaciones puede ser en la fachada. Muy bien, las gradaciones, las ventanas. Pero también se inspiró en otro movimiento de la arquitectura moderna, una de las líneas de la arquitectura moderna alemana que se llama arquitectura expresionista. Una arquitectura poco conocida y poco estudiada, es donde tiene lugar esta arquitectura expresionista entre los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Alemania, donde trabajan mucho con las formas curvas y el ladrillo, pero ya con criterios mucho más funcionales, estructura en hormigón armado, para romper esa monotonía de la caja prismática cúbica del racionalismo. Buscaron sus urbanizaciones sean más agradables, más divertidas de recorrer, porque cada fachada es diferente. Entonces, esta línea curva, con la forma escultórica de esta arquitectura expresionista alemana, también fue un referente para generar esta curva en la esquina. Entonces, en Berlín, Siza es otra buena muestra de su método arquitectónico decididamente empírico, atento a los datos que le da el contexto. Por eso el arquitecto debe ser un buen observador, meterse con el contexto, con el lugar, para tomar elementos y dar continuidad. Basada en la simplicidad de formas y elementos, procliva los gestos del expresionismo, del organicismo original, de cada uno de los detalles de su proyecto. Bueno, y esta es una obra que me agrada mucho, el Museo de Arte Gallego, en Galicia, Santiago de Compostela. Bueno, fíjense el edificio del museo. Está inserto en un contexto medieval. ¿Y qué le parece el edificio nuevo dentro del contexto medieval? ¿Cómo lo ven, chicos?
¿Lo ven como una obra, como le dije, de Gehry o de Calatrava o de Daniel Iveskin dentro del contexto? No, 100% incorporado, sobre todo gracias a la materialidad. Muy bien, señorita. Muy incorporado, sobre todo la materialidad, porque va a utilizar la misma piedra caliza de los edificios del entorno, la piedra original del lugar. Entonces, estas son las estrategias que se valen estos arquitectos para tratar de generar algo nuevo, respetando la historia, respetando el pasado, manejando la misma escala. Entonces, Álvaro Siza supo encuadrar perfectamente un edificio de la más personal vanguardia, las formas vanguardistas que era su sello, que es su sello porque sigue vivo, en un recinto arquitectónico barroco por su proximidad al antiguo convento de Santo Domingo, que es el convento que está aquí detrás. El diálogo es constante entre los dos edificios, unándose en una armonía perfecta de materiales. El manejo de formas rectas es algo nuevo. El respeto al entorno rural que caracteriza esta zona compostelana, el uso del granito en los exteriores es cortado formando bloques de sillares, una piedra de granito que forman estos sillares, la misma forma, casi el mismo tamaño fue labrado. Al igual que el edificio antiguo, se encuentran todos los edificios de Santiago de Compostela. Bueno, aquí vemos distintas vistas, un volumen prismático, vídeo por dentro. Y más dice, esta piedra, con el tiempo, bajo el efecto del agua y la humedad, se va oscureciendo. Y al ir oscureciéndose más con el tiempo, va a armonizar y fusionarse más con la arquitectura preexistente. Se va a ir oscureciendo. Bueno, volvemos otra vez a Rafael Moneo. Rafael Moneo, uno de los grandes de la arquitectura contemporánea española. En una de sus publicaciones saqué estas dos citas en que manifiesta: utiliza las arquitecturas existentes para instalarse, intentando a su vez contrastar con el edificio original y dinamizar el lugar con una nueva intervención, marcadamente moderna y por tanto distinta. El pasado como herramienta para el futuro es su lema. El pasado como herramienta en el sentido que sirva como modelo de inspiración, tomar elementos, materiales, elementos del diseño, pero algo nuevo, con vista al futuro, no quedar anclado en el pasado, como fueron los neohistoricistas del siglo XIX. Dice él, nos estamos convirtiendo en especialistas en ampliaciones y rehabilitaciones complicadas de edificios antiguos. En este sentido, en nuestros proyectos se da una actitud que entiende la continuidad con el pasado de un modo activo. Rafael Moneo, en su escrito, también escribió unos artículos breves en torno al tema muy manejado en este tiempo de tipología, el término tipología. Plantea un análisis tenso y dinámico de las interpretaciones frías y estáticas de la idea de tipo. Según él, los momentos más intensos del desarrollo arquitectónico son aquellos en que aparecen nuevos tipos, es decir, cuando hay innovaciones estructurales y técnicas, cambio de uso y de escala, cuando se solapan diversos tipos para producir otros nuevos, incluso cuando el genio del arquitecto es capaz de inventar. Para Moneo, el tipo es la estructura permanente en el interior, lo cual supera el cambio. Entonces, hay una estructura que permanece, pero en torno a esa estructura hay cambios, ya sea tecnológicos, espaciales, al cual se va innovando. La arquitectura tiene que ir cambiando, evolucionando, porque el hombre y la tecnología de cada época es diferente. Tampoco no podemos sujetarnos estrictamente a ese tipo de épocas pasadas. Debemos conservar elementos de la arquitectura pasada, pero adaptando a las nuevas realidades tecnológicas. Una de sus obras que le lanza la fama a finales del siglo pasado, el Ayuntamiento de Murcia, una localidad al sur. El ayuntamiento, el nuevo edificio en el corazón del casco antiguo, y frente mismo estaba la catedral de Murcia, de estilo totalmente barroco. Para no rivalizar, como dijimos, él trabaja
con una forma pura, simple. Pero ¿qué respeta de los edificios preexistentes? Respetan las alturas. Después de entender el lugar, se va a situar, el lugar en que va a situar el edificio y cómo este se va a implantar, se empieza a ver otras relaciones que se deben tener en cuenta con los edificios del entorno de esta plaza. Por ejemplo, tomó la modulación del Palacio Episcopal. El Palacio Episcopal es la sede del obispo. Empieza a definir componentes para el diseño de la fachada, determinando las líneas básicas de base, cuerpo y remate del edificio. Los palacios, los ayuntamientos tradicionales siempre, el antiguo ayuntamiento tenía era característico de los ayuntamientos europeos tener un gran balcón donde el alcalde o el intendente sale a discursear en días festivos. Entonces aquí hace como está horadada, como una sustracción lo que es los balcones de los antiguos ayuntamientos. Entonces, una forma totalmente minimalista, pura, pero respetando ciertos elementos de los edificios preexistentes. Bueno. Otra obra emblemática, el Museo de Arte Romano en Mérida. Cartagena y Mérida, les dije, 2 ciudades fundadas por los romanos, ya que España fue una provincia romana que en aquel entonces se conocía como la provincia de Hispania. Del 86, Moneo toma siempre como punto de partida la sugerencia específica de cada lugar. Va a tomar entonces elementos de la arquitectura pasado, de los restos arqueológicos de la arquitectura romana, como es el muro de ladrillo, las bóvedas, el arco. Cada lugar y otorga un importante peso a la tradición histórica, plantea una arquitectura comunicativa y significativa para el usuario. Comunicativa y significativa. ¿Y qué estrategia utilizaba Robert Venturi cuando dimos el tema de Robert Venturi para que una arquitectura sea comunicativa? ¿Y qué tiene que comunicar la arquitectura según Robert Venturi? El programa, la función. ¿Y qué utilizaba Robert Venturi para que una arquitectura sea comunicativa? ¿Qué le ponía en la fachada? ¿Qué tenía que tener? A ver, ¿alguien recuerda? Eso dieron con la profesora Luz, ¿verdad, Luz? Anuncios. Anuncio, un cartel, muy bien, un cartel. Y aquí va a tener un cartel, aquí en este dintel de mármol, que está aquí en el acceso mismo, que va a decir museo. Bueno, entonces, un museo de arte romano que será como un gran contenedor con algunas tipologías romanas del sitio, tales como las Cipirón, la planta de las termas o de las basílicas, siempre en obra de ladrillo. Aquí vemos el acceso principal, enmarcado por un arco de medio punto para jerarquizar el acceso, el dintel donde dice museo, un hueco o una escultura. Entonces, estos arcos con bóvedas corridas se encuentran en gran manera, en muy buen estado de conservación. Fue su punto de partida de referencia e inspiración para generar estos grandes arcos en el interior, doble, triple altura, donde se ponen obras encontradas desde mosaicos, columnas, ánforas, escultura. Pasarelas en distintos niveles, fíjense, muy bien logrado, iluminación cenital de arriba, donde entra la luz. En el subsuelo vemos los restos arqueológicos. Bueno. Y otra de las grandes obras que se inauguró para la Exposición Universal Sevilla 1992 es el aeropuerto, la ampliación del antiguo aeropuerto, que el aeropuerto data de los años 40, que ya resultó obsoleto, en los 90 se amplía. Vamos a ver qué elementos del contexto va a tomar para darle identidad a su arquitectura. El edificio del aeropuerto de Sevilla está diseñado por Moneo con componentes tradicionales de la cultura sevillana, o más que sevillana, de la cultura andalusía, porque saben que Andalucía por mucho tiempo estuvo sitiado o ocupado por ¿quiénes? Al ver esta arquitectura, ¿a qué civilización me evoca María Adorno? Los moros. Los moros, los árabes, la arquitectura morisca.
lo que eran las famosas mezquitas, las más hermosas eran la de Córdoba, con estos arcos. Entonces las tres ciudades importantes eran Sevilla, Córdoba y Granada, fundada por los moros. Entonces, se sirvió tres componentes: la mezquita, el palacio y los naranjos. El naranjo es un árbol tradicional de todo el sur de España. Un huerto de naranjos que siempre caracterizaba los patios interiores de las casas. Reciben a los viajeros. Te va a poner un huerto de naranjo aquí dentro del aeropuerto para recibir a los viajeros, para luego entrar en una estancia de color azul por efecto de las tejas vidriadas y coronadas por una arquería sustentable. Entonces, aquí vemos la sala de operaciones. Esta sala de operaciones con grandes arcos pesados cubiertos por bóvedas semisféricas, y en cada bóveda semisférica un óculo para iluminar, tomó como referencia el patio con arcos y columnas de la mezquita de Córdoba. Una reinterpretación de una arquitectura historicista con un lenguaje actual. Y el techo, la bóveda azul, que hace referencia al cielo. Bueno, aquí vemos entonces la sala de operaciones, las grandes columnas, como vemos, la parte inferior de la columna está más estilizada y se va ensanchando en la parte superior. Ese mismo dispositivo de diseño aplica para el diseño de estas columnas con los monumentales arcos de medio punto. Entonces tiene una carga historicista el diseño de esto. Cada tanto, entonces, entre pabellones hay unos patios interiores que evocan el patio de naranjos de la arquitectura del sur de España, hasta el techo este es el techo de la mezquita. Cuando fueron expulsados en 1492 por los reyes católicos, los moros, ¿qué hicieron los cristianos? En el centro de la mezquita, ¿qué levantaron los cristianos, chicos? Una iglesia. Una iglesia cristiana. Entonces ya sería como el triunfo del cristianismo sobre la religión de ellos. Bueno, entonces este techo, que parece techo de fábrica a 2 aguas, también sirvió como referente para el techo. Y este, que parece chimenea, ¿qué vendría a ser? ¿Esto qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? Tragaluces. El tragaluz, muy bien. Entonces, los patios interiores de los palacios sevillanos, entonces con la fuente de agua, los naranjos, entonces esta idea del patio con los naranjos toma para el aeropuerto. Entonces llegar al aeropuerto, si en época en que florecen, en la flor de azahar, que agarra todo, aromatiza todo el ambiente, uno ya se siente en Sevilla. Como dicen muchos poetas, que Asunción de antaño estaba lleno de naranjos y la flor de azahar inundaba todas las calles de la Asunción de la colonia. Dice que, pero no era más bien apepú eso, ¿verdad, María Teresa? O Luz. Yo creo que esa planta se fue degenerando. De acuerdo a lo que me dijo un ingeniero agrónomo ahí en la municipalidad. Pero era naranja dulce en un principio. Probablemente sí, pero también hubieron reforestaciones, profe, porque ese es un problema del naranjo. Se enferma uno y se enferman todos. Ya. Entonces probablemente en su origen habrán sido naranjas comestibles y posteriormente ya se plantó la pepú. Naranja agria o apepú. Bueno. Esto otro para que lean ya por su cuenta. En Viena también cómo van rescatando la idea de los patios interiores para conjuntos de vivienda y contextualizar. Otro arquitecto también que maneja mucho la historia en Italia es Mario Botta. ¿Les suena Mario Botta? Mario Botta, continuador de las ideas de su compatriota Aldo Rossi, en donde la implantación de sus obras es uno de sus mayores logros como buen europeo, asienta las obras en el lugar, aplastando la mediocridad del ambiente, su arquitectura y el paisaje, a veces tranquilo y bien aceptado. ¿Dónde dijiste que vos tenías factura? Acá, un edificio viejo, nuevo, o de repente en estas arquitectura religiosa que va diseñando
En la obra de Botha siempre están presentes la matriz geométrica, similares volúmenes y los mismos materiales. De repente retoma las franjas de colores de mármol oscuro y claro que ya se observan en el románico, en el gótico, en el renacimiento italiano, o la serie de arcos superpuestos que eran las arquivoltas de los accesos de las iglesias románicas. Entonces hay como una reinterpretación de estos elementos historicistas en esta arquitectura religiosa. Arata Isozaki es otro arquitecto japonés que construye por todo el mundo. Aquí construyó un museo en La Coruña, España. A orillas del mar, también aquí de repente se levanta en el peñasco ahí, mimetizando con el entorno, con la geografía, con la naturaleza del lugar. El museo se eleva sobre un promontorio rocoso con vista al mar y cuyo monumental fachada se curva como si se tratara de una vela de navío al viento. Totalmente, entonces, mimetizando con el contexto urbano, geográfico, la costa. Este es el Museo del Hombre, Museo de la Historia del Hombre, museo interactivo más que nada. Ya no ven también otros que se van de algunos elementos. Y bueno, con esto acabamos la idea de contextualismo y tipología. ¿Alguna pregunta, chicos? La forma de trabajar de este arquitecto, sobre todo muy interesante, Moneo, Álvaro Siza, cómo trata de integrar lo viejo con lo nuevo, sin caer en un simple no historicismo, una copia o una mímesis, un pastiche de elementos del pasado. O tomar elementos del pasado o directamente trabajar con una forma neutra, para no rivalizar con los historicistas. ¿Alguna pregunta? Luz, ¿algunas indicaciones? Sí, recordarles que hoy es el vencimiento de la primera entrega del trabajo práctico vía Classroom y también de que esta tarde también se subió al Facebook la lista actualizada de los exonerados en trabajo práctico. Entonces, si por favor se pueden fijar, los puntajes han sido ya escalados al puntaje de 12 puntos, independientemente en aquel momento hayan ganado 10 puntos, 15 puntos o 12 puntos según la escala de aquel momento. Entonces, ya están escalados los puntajes a la actual, al actual 12 puntos que corresponde al trabajo práctico de este semestre. Entonces, existieron 84 solicitudes, de las cuales solamente 3 no estoy encontrando en base de datos ninguna calificación o puntaje. Entonces, si por ahí está presente en esta clase alguno de los 3, sería importante que se acerquen a dirección académica, porque desde mi posición vamos a decir que yo ya fui, no conseguí información en absoluto con respecto a algún puntaje pasado o ganado en otro semestre. Entonces, son 81 personas las que fueron exoneradas de hacer el trabajo práctico. Muchísimo. Sí, es mucho. O sea, antes del paro eran 61 y eso se extendió más. Bueno, chicos, quedamos hasta aquí. Nos vemos el próximo martes y